Muy bien, busquen en sus Biblias en Santiago y también en Primera de Pedro. En Santiago, por favor, y también en la primera epístola de Pedro. Vamos a ver si podemos conseguir las caretas para poder cantar con un poco más libertad en relación con el uso de las máscaras, y tendríamos que conseguir las que se puede, que son lavables y que se pueden volver a usar, y tendríamos que desinfectar cada semana, ¿no? O les podríamos regalar su careta con su nombre, pero vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque cantando con la máscara puesta es un poco latoso, ¿no? Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Primero de Pedro, por favor. Y también en Santiago. Y voy a conectarme aquí con las grabaciones. Para el día de hoy vamos a tener un sermón relacionado con lo que hemos pasado con la pandemia en una forma genérica, de manera general, sin meternos a fondo en muchos detalles. Vamos a ver un tema aquí en relación con lo que ha estado sucediendo. Esta es nuestra primera reunión, entre comillas, normal, desde hace 4 meses. Y es un momento oportuno para ver estos asuntos. Oremos. Padre, damos muchas gracias por habernos reunido, por el privilegio que tenemos de vernos en presencia de la reunión pública, la adoración pública, con la libertad de cantar y glorificar tu nombre juntos. Y por esto te damos muchas gracias por habernos cuidado a cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos en el templo, y por todos los que vendrán en los próximos domingos, los que nos están viendo todavía por medio de internet. Te pedimos que nos ayudes a concentrar nuestra mente en tu palabra y a hacer las aplicaciones pertinentes en relación con lo que vamos a ver en este sermón. Y por eso te pedimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, la lectura comienza en Santiago, en su primer capítulo. Vamos a leer una lista de textos, todos los cuales mencionan el tema que nos interesa, que es el tema de las aflicciones. Y comenzando en Santiago, en su primer capítulo, en el primer versículo: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, les desea, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas, y aquí viene nuestra palabra, se traduce pruebas, tentaciones. Nosotros vamos a la palabra aflicciones. Y esta fórmula la conocemos. Hemos de tener, de tomar, de interpretar estos asuntos como un motivo de gozo, y el gran misterio que siempre hemos discutido en este texto, sumo gozo, el gozo en su máxima dimensión. Y hay 4 mandamientos, en este texto. Hay que tomarlo así primero, y en hebreo, sabiendo. Hemos de saber, es una orden, es un mandato. Hemos de saber, traer a nuestra memoria esta realidad, el hecho de que estas cosas, las pruebas y las aflicciones, son pruebas de nuestra fe. Dios está probando nuestra fe. La fe, que es la capacidad de creer, confiar y entregarnos incondicionalmente a Dios como nuestro Señor y Salvador. Dios está probando nuestra fe mediante estas cosas.
Hemos de saberlo, hemos de traerlo a nuestra memoria, hemos en un sentido, revisar todo lo que está pasando, aplicando nuestra fe a la circunstancia, a la situación, a la aflicción en que nos encontramos. Y luego en el versículo 4, hay que dejar, se traduce en la versión antigua, que tenga la fe, ¿no? Que tenga esta fe paciencia. Hay que tener paciencia en relación con esta fe, y es una orden divina que dejar que la paciencia que Dios está obrando mediante este proceso siga adelante. Hay que dejar que la paciencia perfeccione su obra. Y luego dice, y la obra es de que seamos perfectos, maduros, se traduce cabales, enteros, completos, sin faltar en alguna cosa, en ninguna cosa. Es la ilustración que conocemos de un cuerpo simétrico, bien formado, en donde todas las partes y miembros funcionan a la perfección. Es un modismo, ¿no? En relación con el proceso de crecimiento espiritual y madurez. Y luego termina diciendo que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si no entendemos lo que Dios está haciendo en medio de esta prueba o aflicción, hay que orar, que pida a Dios, ¿no? En oración. Y luego el argumento es que hay que pedirle a Dios sabiduría, y la promesa de que nos será otorgada dicha sabiduría de manera abundante, nos será dada, ¿no? Y luego vienen más puntos que no vamos a leer. Ahora vamos al capítulo 5 de Santiago. Estamos aquí mismo en la epístola de Santiago. Ahora vamos a su capítulo 5, hay que apurarnos. En el capítulo 5 vamos a leer estos versículos también que son muy conocidos, que se relacionan con nuestro tema. Y aquí en 5:11 tenemos por bienaventurados. Y la palabra bienaventurada, la palabra de Dios normalmente encapsula todas las bendiciones, comenzando con la salvación, todas las bendiciones que Dios nos puede otorgar, culminándose en la salvación eterna. Incluso las bienaventuranzas no hablan de esto, y muchos textos como este vinculan la bienaventuranza con los que perseveran, los que se traduce en la versión antigua, sufran. Y habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Estoy leyendo en el versículo 11. Vamos también a ver, aquí vamos a dar lectura al versículo anterior. Hermanos míos, después estamos invirtiendo la lectura aquí. Tomad por ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y luego la aplicación del versículo 11, señalando a uno de esos profetas, el famosísimo Job, como un ejemplo de las aparentes circunstancias. Ahora, guarden en mente este texto. Ahora pasamos a Primera de Pedro, que es la famosísima ilustración, toda la epístola, ¿no? De cómo hemos de sufrir y cómo hemos de aguantar y cómo hemos de perseverar. Es la epístola que analiza desde diferentes perspectivas la de Pedro. Vamos al capítulo 4. Primero la lectura en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Y vamos al final. Hay un gran argumento aquí acerca del sufrimiento en el contexto, y una lista de ilustraciones de cómo somos participantes de las aflicciones de Cristo en el versículo 13, pero vamos hasta el último texto en la división de capítulos, el 19, es el último versículo, termina diciendo, por esto, los que son, y la versión antigua traduce la palabra afligidos, los que son afligidos, y bien lo que dice. Se traduce los que padecen en las versiones actualizadas, pero padecen aflicciones, es la misma cosa. Pero padecen aflicciones, vean lo que dice, más como al fiel Creador, y advierte, ¿no? Lo que es tan importante aquí, haciendo bien. Hemos de encomendar nuestras almas al fiel Creador, sabiendo que somos afligidos, sufrimos según... Y el texto lo dice, su voluntad. Ahora vamos al capítulo 5, sigue este mismo tema a lo largo de la epístola,
Y al capítulo 5 pasamos al versículo 5. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, todos sumisos en el orden, ¿no? En la familia, en la iglesia, en la sociedad, los unos a los otros, pero aquí en el contexto es más bien en el contexto eclesiástico. Dios resiste a los soberbios, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que, vean lo que dice, para que os ensalce o exalte cuando fuere tiempo, cuando sea tiempo, a su debido tiempo. Y luego la aplicación, echando toda vuestra preocupación, ansiedad, se traduce solicitud en la versión antigua sobre Él. ¿Y el por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y seguimos leyendo aquí, ahora vamos a brincar hasta el versículo 10. Todos estos textos tienen mucha importancia y nos ayudan con lo que vamos a discutir en este sermón. Y son la base de estos argumentos. Ya lo tienen, 1 de Pedro 5, ahora vamos al versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, en el lenguaje, el Dios de toda clase de gracia, ¿no? Gracia en todas sus distintas manifestaciones, su favor inmerecido y en todas las, como vamos a ver, dimensiones. El Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hubieras un poco de tiempo, y es la misma palabra que se traduce en aflicciones, pruebas, después de que hayas padecido, y la idea es aflicciones y pruebas, después de haber sufrido por un tiempo, la aplicación, Él mismo, y hay 4 puntos, os perfeccione o madure, os afirme o confirme, os fortalezca o corrobore o corrobore en la versión antigua, y la última palabra, establezca. Ahora, todos estos textos nos interesan el día de hoy y vamos a discutir en una forma muy sencilla, pero como con la ayuda de Dios, no espero que sea de mucha ayuda, vamos a discutir de una forma muy sencilla este tema de las aflicciones. ¿Listos? Ahora vamos por partes y aquí tengo varias introducciones, ¿no? La primera. El tema de las aflicciones se relaciona con el tema de los riesgos, ¿no? Y muchas personas tratan de evitar los riesgos porque no quieren sufrir ninguna aflicción. Los riesgos se miden por su posible recompensa, de igual manera como por las pérdidas y ganancias que pudiéramos recibir. La ilustración es tan sencilla. Cuando se trata de una inversión, la persona va a invertir en algo, vamos a decir dinero en la bolsa. Hay tremendas ganancias que pudiera recibir a cambio de arriesgar su capital, de arriesgar el dinero. La recompensa de ganar mucho dinero o el peligro de perderlo todo está que vemos en todos los asuntos de la vida. En alguna medida hay una posibilidad de ganar y avanzar, de lograr algo, y al mismo tiempo hay un enorme riesgo. El riesgo, ¿no? De perder o de sacrificar. Lo que estamos analizando aquí en la primera introducción es lo siguiente. Vivimos en un mundo lleno de riesgos, lleno de peligros, lleno de aflicciones, lleno, en este contexto, ¿no? Incluso de pérdidas. Todo el mundo vive esta realidad todos los días. Nuestro Señor Jesús planteó el argumento en las palabras tan conocidas, hablando en la forma retórica, ¿no? La pregunta, ¿qué le serviría a una persona ganar todo el mundo y perder su alma? Y es el mismo tema, todo el mundo y el riesgo de por medio, a cambio, la pérdida de su alma. El mundo a cambio de algo. El alma es la cosa señalada en Marcos 8:36, el texto tan conocido. Y esto es lo que va de por medio en todos sus asuntos que vamos a discutir el día de hoy. Ninguna persona vive libre de estos riesgos. Incluso la vida misma en este sentido es un enorme riesgo. Porque si no hubiéramos nacido, no existiría el peligro de perdernos. Si no hubiéramos
vivido, no existiría el peligro de ir a la perdición. En ese sentido, ninguna ganancia a cambio de la perdición, ninguna ganancia sería suficiente. Ningún trato, si nos fueran a ofrecer en la palabra todo el mundo, honores, poderes, pongan ustedes su lista, si nos fueran a ofrecer todo a cambio, ustedes pongan su lista, cualquier cosa a cambio de tu alma, el riesgo sería más de lo que se podría ganar a cambio. Y esto es lo mismo, ven cómo lo estamos planteando. Eso es lo mismo en relación con vidas cotidianas. Hay muchas personas que pudiéramos lograr, pero que va de por medio algún riesgo, ¿no? Algún peligro. Y cuando llegamos al día de juicio cristiano, la parábola de los talentos plantea el argumento en estos términos. Lo que pudiéramos haber logrado, en contraste con lo que logramos con nuestras vidas. Los riesgos, ¿no? Que van de por medio. Y muchas personas, por los riesgos, no quieren poner de por medio nada. No tienen el valor, no tienen la confianza, no tienen la fe en este contexto cristiano necesaria para arriesgar algo. Y lo vuelvo a decir, llegaremos al día de juicio para descubrir que si hubiéramos actuado en base a nuestra fe, habríamos logrado cosas en nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro testimonio, nuestro servicio cristiano. Habríamos logrado cosas que por el miedo del riesgo no se lograron. Y este es el tema que conocemos, lo hemos visto muchas veces. En la miniserie sobre ¿se acuerdan ustedes? Las tremendas ilustraciones que tenemos en los milagros, una miniserie, ¿no? Que todavía no hemos terminado. Vimos el milagro de Pedro caminando sobre el agua. Algunos de ustedes se acuerdan de una parte de esa serie de estudios en donde hablábamos de lo siguiente. Si quieres caminar sobre el agua, tienes que salir de la nave, tienes que salir del barco. Y esto representa toda una lista de riesgos y peligros. Caminar sobre el agua es el simbolismo en la ilustración de hacer cosas que no podríamos hacer sin la ayuda de Dios, cosas que jamás lograríamos sin el poder y la ayuda de Dios. Y hay riesgos, hay peligros, el peligro de fallar, ¿no? El peligro de, al salir de la nave, de estar expuesto a fracasar. Y esta miniserie que vimos, ¿no? Lo comentábamos en estos temas. Hay que salir de la nave, hay que salir del barco, hay que salir de nuestro pequeño mundo. Y esto es un modismo para decir que hay que tomar riesgos. En sentido evangelístico, hay riesgos. En sentido económico, lo mismo. En el uso de talentos, dones y en un contexto oportunidades, siempre hay riesgos. Hay una lista de cosas las cuales Dios exige de nosotros que nos obligan a obedecer, a seguir, a someternos a su palabra, a su guianza, a sus mandamientos. Y en todo el asunto, lo que estoy introduciendo aquí en la introducción es el mismo punto. Hay peligros. Y muchas personas por no tener el valor ni la fe para enfrentarse con esos riesgos, se quedan en la nave. Se quedan, así lo voy a decir, si la pandemia se prolonga, escuchan lo que estamos diciendo, ya lo estamos viviendo, por lo menos en la Ciudad de México. Las personas que quieren ir a trabajar tienen que salir de su casa. Las personas que van a viajar en transporte público tienen que sujetarse a una lista de peligros y riesgos que en lo particular tienen que ver con el tema de la pandemia, pero hay otros riesgos, ¿no? En el transporte público, en cualquier ciudad en el mundo. Las personas que quieran cumplir con su vocación, si son médicos, ya desde hace 4 o 5 meses, diarios se ponen en un enorme riesgo. Y esto es la ilustración que estamos usando para discutir nuestro tema. Cuando hacemos cosas
que no podríamos hacer sin la ayuda de Dios, sin su gracia, el Dios de toda gracia, sin su poder, sin su protección, estamos aceptando esta realidad. Estamos aceptando lo que es la ansiedad, la preocupación, lo que vamos a ver terminando, ¿no? Algo que tenemos que echarlo por encima de Dios, dejarlo en sus manos y obedecer su palabra, obedecer su mandamiento. Y esto es el tema que vamos a discutir el día de hoy en una forma especial. Ahora vamos a comenzar de nuevo. Al principio de la pandemia, hicimos una miniserie, eran 4 estudios sobre el apocalipsis, los caballos y otros detalles en relación con lo que está pasando en el mundo. Y hacíamos más de una vez estas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? ¿Qué es esta desgracia, no? ¿Qué es esta aflicción? ¿Por qué la realidad de una pandemia? Y al principio no teníamos idea alguna de cuándo se iba a acabar, cuánto se iba a prolongar, ni cómo nos afectaría a nosotros. Pero muchísimas personas de entrada hacían las preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi persona? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué ¿por qué a mi pareja? Y desde un principio señalábamos, ¿no?, lo siguiente: estas preguntas son espirituales y dan por sentado que no vivimos en un mundo de control. Dan por sentado que vivimos en un mundo en donde la suerte, la casualidad, el azar no existen. Vivimos en un mundo ordenado por Dios, por un Dios soberano que gobierna todas las cosas, por su poder, su palabra, su soberanía, su gracia, su plan, sus propósitos. Dios gobierna en este mundo. No somos víctimas de un accidente cósmico, no somos víctimas de lo que podríamos llamar de un truco de la mala suerte. No somos víctimas del destino ciego, no estamos en las manos de la fortuna, etcétera, etcétera. Y cuando hablábamos de esto, ¿se acuerdan algunos de ustedes? Decíamos, la probabilidad de morir del COVID-19, decíamos coronavirus, ¿no? Es ya sea el 100% o el 0%. Porque estamos en las manos de Dios. Y esto ya lo estamos viviendo, ya lo hemos vivido. Y ya entendemos de qué se trata esto. Pero ahora hay que agregar lo siguiente: la posibilidad de que seamos afligidos por la pandemia sin que lleguemos a la muerte, la posibilidad de que tú seas afligido, afectado, incomodado, y pudiera ser de gran manera, la probabilidad, la posibilidad de esto, ya lo sabemos, es el 100%, sin llegar a algo más grave. Es el 100%. Y lo estamos viviendo, lo hemos vivido a lo largo de 4 meses en las restricciones sobre la movilidad en la Ciudad de México, incluso a nivel nacional, en los vuelos, y etcétera, ¿no? La posibilidad de viajar, de hacer la vida cotidiana, ¿no?, ha sido afectada de tal manera que muchos de nosotros nos sentimos como afectados, como afligidos, y las preguntas, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué permite Dios todo esto? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su significado? Lo vimos con el tema de Dios controlando los 4 caballos del Apocalipsis. Lo vimos con el tema de Dios sentado sobre el trono. Y ahora lo vamos a ver en relación en una forma más directa, cómo tú y yo hemos sido afligidos en medio de esto. Pero antes de llegar al tema, sigo introduciéndolo, ¿no? Sigo luchando para poner una base para discutirlo más a fondo. Hay que comentar lo siguiente. Nosotros nos hemos quejado, todos nosotros, hasta cierto punto, ¿no?, de todo lo que está pasando. Nos hemos sentido como víctimas, y en un momento dado víctimas de un virus que salió de un país en el oriente,
víctimas de una circunstancia fuera de nuestro control. La victimización que está por todos lados es tan interesante, pero en la mayoría de los casos, salvo uno que otro presente el día de hoy que ya pasó por el contagio y Dios le ayudó a librarse del virus, los demás, los que estamos aquí el día de hoy, muchos de los que nos están viendo en la transmisión vía internet, realmente hemos sido incomodados. Lo que nos ha sucedido es algo, lo tomamos como vamos a ver, como una tremenda aflicción, pero en realidad es algo que ha complicado y pensamos en necesariamente nuestras vidas. Y les comento esto como una ilustración. Escuchen bien. Nuestro Señor Jesús nació en un mundo en donde no había transporte público. Nuestro Señor Jesús se encarnó y vino a un mundo caído en donde no existían todos los sistemas que nosotros conocemos hoy en día como servicios públicos. Nuestro Señor Jesús nació en un tiempo en la historia humana cuando no había ni siquiera agua potable, ni siquiera. Nació en un tiempo cuando, hay que entenderlo, y esto es una ilustración nada más que nos ayuda a ubicarnos. Nació en una situación, en unas circunstancias distintas, muy diferentes. Él pudiera haber nacido en tiempos, lo que llamamos nosotros modernos. No, entró al mundo en un tiempo cuando no había ni siquiera servicios médicos, ni ambulancias, ni lo que nosotros entendemos como la Cruz Roja, nada. No había ni siquiera una farmacia, no existían ni pastillas para el dolor de la cabeza. La gran mayoría de las personas, sin discutirlo, que se formaban para ser sanadas, haber ido en tiempos modernos a una farmacia y con una pastilla se habrían ido felices. Pero el tema es importantísimo tomarlo en cuenta. Nuestro Señor Jesús pudiera haber nacido ahora, pudiera haber anunciado su evangelio vía internet, pudiera haber, se tardaban días para ir de un lado a otro, en lo que llamamos sus viajes, podríamos decir misioneros, ¿no? Pero, ¿cuán incómodo? Inconveniente. Tú y yo, si mañana se fueran a acabar nada de agua para las reuniones públicas, la gente se quedaba, no había comida rápida, nada de lo que nosotros, ni un Oxxo, ni refrescos, nada. ¿Cuál es el punto? Nuestro Señor Jesús entró a un mundo en donde tú y yo, bajo una situación así, estaríamos hablando de cuán afligidos, cuán grande la aflicción, no hay agua potable, no hay luz eléctrica, no hay internet, no hay comunicación vía celular. Estaríamos quejándonos y ahora vuelven a Santiago y llorando todos los días, como si alguna cosa rara, extraordinaria Pero no, el asunto no es así. Y agregado a lo anterior, hay que volver a Santiago para seguir leyendo aquí. Ya lo tienen en Santiago, ya lo tienen en su capítulo 5, seguimos leyendo aquí. En el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Ahí está nuestro tema. ¿Qué dice? Que se ponga a orar. ¿Está alguno alegre, feliz? Cante salmos, ¿no? De alabanza. ¿Está alguno enfermo? Esta realidad la conocemos, ¿no? Y todo el procedimiento que los grupos carismáticos no tomen en cuenta, en donde no llamaron al sanador, sino a los ancianos. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Se acuerdan ustedes de esta ilustración? Hay tres zonas aquí. En medio de nuestro texto hay la zona de felicidad, ¿se acuerdan? De contentamiento, de alegría, y luego es lo que llamamos la zona de confort. Está funcionando el teléfono.
Hay servicios públicos. El transporte en el metro ya arrancó bien el sistema y podemos pasar a cualquier parte de la ciudad. La zona de comodidad, confort, alegres, felices, y luego la zona, ¿se acuerdan? De inseguridad, de aflicción, ¿no? Y por último, ese tema lo conocemos, la zona de peligro. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado? Estamos siempre sujetos a ser obligados a movernos de la zona de confort, de comodidad, a la zona de inseguridad. En la realidad presente, la inseguridad es física. Es en relación con la salud de nuestro cuerpo y el peligro de ser contagiados. Pero de todas maneras, no, sino con una pandemia, esto siempre está sucediendo en la vida de cada creyente. Dios no nos deja aquí en la zona de comodidad, ya lo sabemos el por qué. Nos mueve, nos obliga a pasar a la zona de riesgo, a la zona de peligro. Y no nos podemos proteger en la zona, no nos podemos proteger esos riesgos, ¿no? Y en la medida en que Dios nos obliga a pasar, ¿no?, de nuestra zona de comodidad, lo sentimos como una tremenda aflicción, como si algo extraordinario, ¿no? Hay que hacer las comparaciones aquí, el tiempo se nos está yendo y esa es la segunda introducción. Si estuviéramos en tiempos desde hace 100 años, ¿no?, la pandemia de influenza española y supuestamente 100 millones de muertos, y ahora un poco más de 500,000 de muertos. No sé si me explico. Si hubiéramos nacido en aquel entonces, ¿cuán diferentes serían las cosas en relación con cualquier aflicción? Y el punto sigue siendo que este es el mundo caído en que vivimos. Y para terminar esta introducción hay que decir lo siguiente, escuchen bien. Tú y yo estamos en una situación como creyentes en donde Dios está obrando en nuestras vidas. Esta vida no es el destino final. ¿Se acuerdan ustedes del argumento? Dios tiene en nuestra identidad, está en nuestro destino. En nuestra identidad, la otra miniserie como creyentes, Dios tiene planeado, predestinado lo que haremos en el mundo venidero. Este mundo es temporal, esta vida es pasajera, no es el destino final, es tan solo la preparación, como un tipo de antesala. Y las dificultades son una parte de la preparación. No son evidencias de que Dios haya fallado, de que no son evidencias de falta de amor de parte de Él, o falta de interés, o falta de propósitos, nada por el estilo, sino todo lo contrario. Son pruebas de que Dios nos está preparando para nuestro destino en el mundo venidero, lo que llamamos destino final. En realidad es tan solo el comienzo de la eternidad. Pero mientras que estamos aquí en este mundo, Dios no está satisfecho con la persona que somos. Lo que hemos estado viendo en la otra miniserie, lo vuelvo a decir sobre nuestra identidad, es el compromiso de ser la persona que Dios quiere que seamos. Y Dios no ha terminado ese proceso en la vida de ningún creyente. Nosotros pensamos muchas veces que sí. Dios dice que no, que Él no está contento, que Él no está satisfecho porque su obra en nosotros de transformarnos y convertirnos en la persona que somos destinados a ser en Cristo, esta obra está en proceso, ¿no? Está continuamente realizándose esa obra en nosotros y las dificultades, las aflicciones y las pruebas que Dios envía a nuestras vidas, ahí el tema, son una parte crucial del proceso. Y esta famosísima fórmula, si no la tienen apuntada, les pido que apuntan la fórmula. Y esta fórmula dice lo siguiente: Dios en esta vida nos llevará a donde no quisiéramos ir. A donde no queremos ir, Dios nos va a llevar en esta vida
para producir en nosotros lo que no podríamos producir, lo que no podríamos lograr en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Me llevará Dios a donde yo no quiero ir para lograr en mí cosas que no se podrían lograr de otra forma. Esto es un gran tema. Es el tema de las aflicciones. La fórmula a donde no quiero ir, no quiero pasar por un camino en donde me veo obligado a salir de mi confort y mi comodidad. No quiero estar en peligro, no quiero estar incómodo, no quiero ser una persona que sufre de una tras otra aflicción en mi vida. Pero Dios dice que esto es así, que nos va a obligar a pasar por cosas que no quisiéramos vivir, que no quisiéramos experimentar. Y el tema lo conocemos, no hay nada nuevo aquí, no hay nada nuevo en esto. Para los creyentes, en teoría lo entendemos. Pero ahora vamos más lejos. Este asunto termina en la siguiente forma. Nos vemos obligados a depender el 100% de Él. Lo vamos a vivir con la apertura del culto público. Vamos a llegar a un punto en donde hay personas que van a decir de plano, ya no vuelvo al templo. Ah, ¿de veras? Nos van a decir porque me siento incómodo o porque hay algún riesgo o peligro. Pero si estas mismas personas pueden salir a la calle, pueden moverse en la ciudad, en cualquier medio de transporte público o en su propio coche y pueden ir a donde hay más gente, están en el mismo riesgo, incluso probablemente mayor riesgo, mayor peligro. Si van a trabajar y luego nos van a decir que no pueden venir al culto, y aquí lo vuelvo a decir, no quiero que esto sea mal entendido. Por el momento, asistir o no es completamente voluntario, en conformidad con el riesgo y la salud y las circunstancias de cada persona. No estoy comentando esto para presionar, no, a eso llegaremos. Si hay personas que nos dicen, escuchen, en Gringolandia hay mega iglesias que ya anunciaron, no nos vamos a reunir hasta 2021. Y algunos de esos pastores ya han dicho, pudiera ser hasta 2022. Y mientras tanto, los miembros de su iglesia están trabajando y están saliendo de sus casas. No sé si me explico. ¿Qué tipo de locura? ¿Qué tipo de necedad? El riesgo aquí es menor, aunque no digo que no exista, pero el riesgo de reunirnos y obedecer a Dios es menor que salir después del culto. Te lo aseguro que esto es así. Pero lo sigo diciendo. El único que nos puede ayudar, que nos puede proteger, que nos puede salvar en medio de estas cosas es Dios. Y esto es la famosísima fórmula, lo sigo diciendo, famosa fórmula de Jonás. La salvación es de Jehová. Y se aplica a lo que estamos diciendo. La salvación temporal, la salvación espiritual, la salvación eterna. Cuanto más la salvación física. Hablando metafóricamente de la palabra salvación, procede de Dios, depende de Dios, pertenece a Dios. No le pertenece al hombre. Y es lo mismo con la salvación, lo vuelvo a decir. Estas personas que piensan que pueden salvarse a sí mismas, a su manera, ¿no? Cuando quieran y como quieran, y que Dios está obligado. Dios les contesta y les dice, no, la salvación es de Jehová. La salvación a mí me pertenece. No es mi prerrogativa. Y es lo mismo, si esto es con la salvación, ¿cuánto más en medio de una pandemia? ¿Cuánto más pertenece a Dios? La salvación temporal, física, nuestra estancia en esta vida, en este mundo, ¿no? La cuestión de enfermarnos o no enfermarnos de algo, sea COVID-19 o lo que sea. El asunto. Ahora, por último, y ya va más de media hora la introducción. Por último, termino la introducción ahora. Y hemos preparado el camino para ver lo que nos toca el día de hoy. Por último, tan solo lo comento así. Hay modelos bíblicos
del proceso de santificación, crecimiento, madurez en la vida cristiana. Hay estos modelos, ¿no? En donde la persona es regenerada, recibe una naturaleza nueva, nace de nuevo y comienza su peregrinación hacia el cielo. Y aquí tenemos la trayectoria siempre hacia la meta. La meta es la muerte y su entrada al cielo. Y en los modelos bíblicos de progreso, en este proceso aquí ya tenemos el boleto, pero tenemos que aprender el idioma, tenemos que vivir conforme a las reglas de nuestra patria, la celestial, ya somos ciudadanos del cielo y tenemos que aprender a vivir aquí en la tierra, en una colonia del cielo. La iglesia se nos inculcan, nos dan clases, nos dan estudios, incluso universitarios de posgrado, de cómo vivir en conformidad con la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la ley de Dios, las normas de Dios. Pero las ilustraciones aquí las conocemos. Hay 6 o 7 modelos de lo que puede pasar en nuestra peregrinación hacia el cielo. Y la primera ilustración la conocemos, es la persona cuya vida cristiana no sufre de lo que nosotros entendemos de estos tiempos en donde se está aplanando o yendo un poco hacia abajo. Y luego más adelante, y luego estancado y aplanado, o sea, no está subiendo y así. Hay este modelo que conocemos en donde hay momentos a lo largo del camino en donde la persona por un tiempo no está subiendo. Es la persona en su vida, ¿se acuerdan, no, de la ilustración? Hay dificultades y pruebas. Y esta persona, lo vemos en cuantos ejemplos bíblicos, ¿no? El tiempo se nos acabaría y esto no es nuestro estudio el día de hoy, es tan solo una ilustración. Hay estos momentos que llamamos de crisis. De crisis en crisis va esta persona. Y cada crisis provoca un proceso acelerado de crecimiento y luego se queda estancada, se queda no paralizada, no inmóvil, pero no está avanzando como después de pasar la crisis. Y después de pasar la crisis sube más y más hacia arriba, hacia la meta. Y esta ilustración la conocemos. Es el modelo de crisis en la vida cristiana en donde las aflicciones, las pruebas y las dificultades son, en síntesis, la crisis. La crisis en la vida de Abraham, la crisis en la vida de Jacobo, la crisis en la vida de David, en la vida de Moisés. Los ejemplos los conocemos, ¿no? Y combinado con la crisis son grandes momentos de aprendizaje. En la crisis lo que se va aprendiendo en los momentos cuando aparentemente está no subiendo, sino estancado o no está cayendo en pecado, pero no está avanzando. En teoría la persona está aprendiendo y adquiriendo cada vez más entendimiento y más conocimiento. Pero la triste realidad acerca de todo esto la conocemos. Por más que el aprendizaje, que es sumamente importante, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, por más que vamos entendiendo y creciendo en nuestro conocimiento de Dios, de su palabra, de su evangelio, del proceso de transformación, de su voluntad para nosotros, es la crisis, ¿no? Lo que nos obliga a crecer, lo que nos obliga a poner en práctica lo que entendemos, lo que conocemos, lo que vamos entendiendo. Y este gran tema lo hemos visto muchas veces y lo estoy metiendo aquí en la última parte de la introducción para vincularlo con las aflicciones, ¿no? Con las aflicciones. Estos momentos de crisis son aflicciones, son pruebas. Y esto es la triste realidad. Y en forma realista, ¿no? Las personas que piensan, no, en teoría tan solo aprendizaje, ¿no? Sería como decir al cirujano, ya lo aprendiste todo, te vamos a mandar al quirófano para la cirugía de corazón abierto, doctor, ¿no?
que ya tienes tu título. De la escuela de medicina al quirófano vas para practicar la cirugía abierta en un ser querido, miembro de tu familia. Pudiera ser tu mamá. Y el médico estaría diciendo, no, yo prefiero a un experimentado, yo prefiero al doctor fulano, experto, el mejor del país, si fuera posible. Yo tan solo me quiero meter ahí a ver, no quiero meter mis manos en el asunto, porque me hace falta la experiencia para poner en práctica mis conocimientos. Es un largo proceso. Y entonces, ¿cuántas veces quieres entrar ahí como practicante, como observador en el quirófano, pero no quieres hacer nada? De preferencia, dice, como 100 cirugías. Como 100 veces me gustaría entrar ahí a ver, ¿no? A ver, ya después de como 100 veces de estar ahí viendo y tomando mis apuntes, a lo mejor con un guante me meto un dedo, ¿no? A ver. No sé si me explico. Así estaríamos todos nosotros con nuestro entendimiento de las cosas espirituales si la crisis, si la aflicción no llegara a nuestras vidas. Esa es la triste realidad. En forma tan directa, tan realista lo estoy señalando. Ahora llegamos a nuestro tema. Escuchen bien. El bosquejo aquí es muy sencillo. Lo que nos interesa después de bosquejarlo un poquito, en una forma muy abreviada, vamos a aplicarlo. ¿No? Y terminaremos. A este punto hemos llegado después de 2 introducciones. Y el primer punto es lo siguiente. Todos nosotros tenemos pruebas y aflicciones en nuestras vidas. Todos. No hay excepciones. Muchos piensan que los cristianos deberían de vivir libres de esto. Es lo contrario. Los cristianos tenemos más pruebas, tenemos más aflicciones, porque lo que Dios está haciendo en nosotros es lo que estamos diciendo. Nos está obligando a poner en práctica lo que creemos, lo que entendemos. La fe que cree, que confía, luego se somete. Luego actúa. Y las dificultades, las luchas, las pruebas, las aflicciones son la regla en la vida cristiana. Por eso nadie se queda más que un ratito en la zona de comodidad. Los que predican el evangelio de prosperidad te quieren mantener el 100% del tiempo felices y 5 meses y luego 5 años y toda la vida sin ninguna. Pero esto no pasa a nadie. Y sería un desastre si el practicante ahí, el internado, fuera a decir, no, ya pasamos 100 veces que yo entré ahí observando, prefiero terminar mi carrera así. ¿Qué sucedería? Y cuánto más en la vida cristiana. Todos tenemos estas pruebas. Todos. Y no debemos pensar que nuestras pruebas son únicas o distintas, como ya sabemos o como vamos a ver más adelante. Son comunes y corrientes, ¿no? Estas pruebas. Pero el segundo punto es que a nadie le gusta esta realidad. A mí no me gusta, a ti no te gusta, a nosotros no nos gustan estas aflicciones, estas pruebas, estas dificultades. Nadie quiere ser afligida. Nadie quiere ser probada, nadie quiere pasar por una pandemia, nadie quiere estar expuesto a algún peligro, nada de esto es agradable, a nadie le da gusto. Y así la palabra de Dios lo dice. Es verdad, escuchen, que ninguna disciplina, ninguna prueba, la palabra se traduce en algunas versiones castigo, aunque no estamos hablando de eso, parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. El texto en Hebreos 12:11, en donde el argumento es Dios disciplina, y una parte de esta disciplina son las aflicciones. A nadie le gusta, y no es como lo dice Santiago, motivo de sumo gozo en nuestra reacción en la carne. Es lo contrario, no nos gusta. Y la palabra de Dios lo reconoce.
Y no nos gusta. Y escuchen el por qué. Porque no podemos controlar lo que nos está sucediendo. Hay un texto, apúntenlo, no lo vamos a ver, lo voy a citar. Es Eclesiastés 7:13, dice así: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? El texto es tan fuerte, tan directo, y habla de nuestro tema. Mirad, miran, vean muy de cerca la obra de Dios. ¿Cuál obra de Dios? La obra de Dios en las aflicciones. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? El tema es tremendo. Prediqué hace años sobre este texto. Escuchen, incluso hay libros de la época puritana sobre el texto. Hay algo que Dios ha torcido en tu vida. Hay algo chueco. Hay algo que se llama una aflicción, una prueba. Hay algo desagradable, pesado, difícil, gravoso, que te inquieta, que te deja así preocupado, con ansiedad, ¿no? En medio de la aflicción hay algo chueco. ¿Quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? El argumento es sobre la providencia oscura, sobre las cosas que no salen bien, y la pregunta, ¿quién puede, salvo Dios, sacarnos de esto, de algo penoso, de algo difícil? ¿Quién puede rescatarnos en medio de la aflicción? ¿Quién puede librarnos de la dificultad? ¿Quién puede quitar de un día a otro, si quiere hacerlo, la pandemia de nuestro mundo? Pudiera suceder así. A mí no me sorprendería para nada si en el transcurso de unos cuantos días esto se fuera a acabar, o pudiera prolongarse por un par de años. Pero ¿quién puede hacer la una o la otra cosa? Tan solo Dios. Y los argumentos aquí no son nuevos. Todos tenemos estas pruebas, no nos gustan, porque hay algo chueco, algo contrario a tu voluntad, algo que te incomoda, algo que te inquieta. Y el próximo punto es, Dios es el autor de todo esto. Lo comentábamos al principio. No estamos en las manos de la suerte. El mismo Dios que nos colocó en este momento de la historia tenía planeado, todas las personas, el sermón de hace 8 días, el coraje, el enojo, la frustración, a esto llegaremos también el día de hoy. Dios es el autor de estas cosas, y la gente enfurecida, porque no quieren reconocer la verdad acerca de la mano de Dios en estas cosas. De la misma manera que Dios nos concede cierta medida de felicidad, alegría y prosperidad, de la misma manera hay cierta medida de aflicción, cierta medida de pruebas, cierta medida de crisis en nuestras vidas. Y los textos que hablan de esto son interminables. El más conocido, ni lo vamos a buscar, es 1 Corintios 10:13 en el Nuevo Testamento, que dice que no hay ninguna prueba que no sea común, que no hay ninguna prueba extraordinaria que llega a la vida de ningún creyente, que cada prueba es hecha a la medida de cada persona creyente, y que no seremos probados más allá del límite que podemos, por la gracia de Dios, aguantar y soportar, etcétera, etcétera. Las pruebas están hechas a la medida de cada creyente por la mano de Dios. Son diseñadas a propósito para cada creyente. Y nosotros lo hemos vivido con la pandemia. No hay ninguna persona que haya sido afectada, afligida en exactamente la misma forma, aunque todos lo hemos sufrido. Todos estamos sufriendo, entre comillas, si se puede llamar sufrimiento, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y el punto, Dios dará la salida, Dios obrará, no nos sacará del problema, sino obrará mediante el problema para nuestra transformación, para nuestra santificación. Pero el punto sigue siendo, y a esto volveremos, los que no quieren ver la mano de Dios en todo esto, ¿a quién le van a acudir?
Es la tragedia. Ves estas gentes en la televisión, en videos en internet, ahí están en medio, su ser querido está entubado, está con oxígeno, está en medio de la crisis y está hablando como si estuvieran en las manos de la suerte. Como si estuvieran en las manos de los médicos. Como si el 100% del asunto dependiera de la ciencia. Eso es absurdo y trágico y triste y fatal. Fatal. ¿No quieren ver la mano de Dios en esto? No la quieren ver. O si la quieren ver es tan solo para enojarse. Es tan solo para victimizarse, tan solo para hacer un gran berrinche, nada más. Ahora, el próximo punto. Todos tenemos esas pruebas. No nos gustan. Son la mano de Dios. Y ahora, escuchan, en la vida de cada creyente, estas cosas están siendo encaminadas para nuestro bien espiritual. Colaboran para nuestro bien espiritual. Eso es el tema que hemos estado viendo. ¿Cuál bien espiritual es? Romanos 8:28, todo encaminado para ¿cuál bien? De hacernos semejantes a Cristo, para obrar en nosotros la transformación, la santificación de nuestro carácter, de nuestra personalidad, y así el asunto. Dios nos está encaminando a un fin predestinado, es saber que seamos en alguna medida, antes de salir de este mundo, semejantes a Cristo. Y las aflicciones son una parte del proceso. Para nuestro bien espiritual colaboran, para nuestro bien eterno son encaminadas. Dios nos está haciendo el bien. Y podríamos tardar media hora ilustrándolo en la vida de nuestros hijos y la relación de padres e hijos. Y el hijo nunca quiere estudiar, no quiere hacer sus tareas, ni siquiera quiere ir a la escuela, no le gusta. Dice que es una tremenda aflicción estudiar, ¿no? Que leer le da sueño, ¿no? Y sus papás están ahí con qué. Te guste o no, hijo, vas a estudiar y te vas a aplicar y te vamos a obligar y vamos a forzar el asunto. Y si no, saldrá de la escuela y ni sabe leer. ¡Cuán absurdo! Pero la ilustración es válida. Es para tu bien espiritual, ¿no? Las cosas son encaminadas para hacerte bien, incluso lo que está pasando en la pandemia. Ahora, en una forma muy abreviada, antes de llegar a una lista de aplicaciones aquí, nos toca ahora discutir lo siguiente. Y esto nos saca un poco del contexto en que estamos comentando este asunto. Hay muchas maneras en que somos afligidos en esta vida y en este mundo. Muchas maneras, ¿no? Dios usa muchas cosas, muchas situaciones, muchas circunstancias para afligirnos. Dios es como un médico, ¿no? La ilustración es válida, es como un médico que tiene ahí una lista de medicinas, que tiene su farmacia, ¿no? Y para cada paciente, para cada persona, para cada enfermedad, hay una medicina. Y agarra una para fulano y otra para así. Y así funciona esto. En la lista de formas en que tú y yo somos afligidos, hay que comentar en una forma muy abreviada algunas cosas. Dios nos puede afligir y lo hace, escuchan, por medio de las imperfecciones naturales que existen en todas las cosas físicas. En un mundo caído hay imperfecciones en todas las cosas físicas, incluyendo nuestros cuerpos.
físicos. Y esto es un gran tema, desde las imperfecciones en tu ADN hasta el deterioro, el proceso de envejecimiento, de descomposición que siempre está sucediendo en tu cuerpo. De igual manera como con todas las cosas físicas, toda cosa creada o fabricada por los seres humanos tiene algún defecto. No hay ninguna cosa libre de defectos, sean máquinas, sean aparatos, sean productos, la lista es interminable. Todas estas cosas de fabricación humana, sean coches, sean electrodomésticos, sean herramientas, sean medios de transporte, servicios. ¿Cuántos servicios públicos funcionan a la perfección? Ni la luz, ni el agua, Ninguna cosa de fabricación humana es libre de defectos. Ninguna fabricación humana dura para siempre. Y el hecho de que las cosas que cotidianamente usamos entran en este paquete, es increíble. Las cosas que usamos cotidianamente, ¿no? que a veces, porque sabemos que no son libres de defecto, no nos dan mucha confianza. Son estas cosas, ¿no? Que se descomponen cuando menos lo pensábamos, se descomponen algunas de estas cosas, cuando menos, ¿no? Pensábamos que nos podrían fallar, cuando menos lo esperábamos y cuando más necesitábamos estas cosas, se descompusieron, ¿no? ¿Y cuánta aflicción? ¿Cuán grande la prueba? Y la lista aquí es interminable. Desde la llanta ponchada, hasta la batería muerta, hasta la fuga de agua, hasta el disco duro que se quemó, hasta el apagón, ¿no? El apagón, o la herramienta que justamente cuando estábamos terminando el proyecto, se rompió. Hasta la llave, no se quebró, no se partió en dos, la llave torcida, la llave chueca, y ahí estamos tratando de a ver si se va a romper la llave o no. Estos defectos, estas imperfecciones, están por todas partes, y son grandes aflicciones en nuestras vidas. Y la lista aquí es interminable. Cuanto más nuestros cuerpos están sujetos a 1000 enfermedades. Hay 1000 maneras de morir. Se va desgastando, dice la palabra de Dios. El proceso de desgaste es interminable, es continuo. Se llama en Filipenses este cuerpo, el cuerpo de nuestra humillación, bajeza, y a esto volveremos. Porque el cuerpo mismo es un instrumento para afligir y para humillar a quien sea. La humillación se va debilitando, ¿no? El hecho de que tarde o temprano vamos a morir, la realidad de nuestra mortalidad, lo que hemos escuchado en los sermones recientes, el aguijón en la carne, y estos defectos, estas imperfecciones físicas, están en cada cuerpo, lo que llamamos, lo vemos en forma externa, en lo que llamamos los defectos cosméticos, ¿no? Y depende de qué tipo de defecto cosmético estamos mirando en el espejo, porque el defecto cosmético pudiera ser indicador de un defecto mucho más grande que no vemos en la parte exterior del cuerpo. Así, pero rápido hay que terminar esto. En sentido moral, en el carácter de cada persona, en la personalidad de cada quien, ¿cuántos defectos? En sentido espiritual, en sentido, aquí estamos hablando de creyentes, ¿cuántos defectos de carácter están en la vida de cada creyente? ¿Cuántos? Y nosotros nos fijamos en esos defectos en los demás, y Dios quiere que veamos los mismos defectos en nosotros. Los defectos que tenemos, que tú y yo los tenemos que aguantar en los demás. Es increíble, es un gran tema la amistad,
Porque entre más que conozcamos a de veras a otras personas, aún en un contexto cristiano, más estamos conscientes de sus defectos, de sus debilidades, de sus imperfecciones, en su carácter, en su personalidad, en su espiritualidad. Y cuán difícil se vuelve el asunto. Estos amigos de 30, 40 años, amigos de por vida, ¿no? Entre más que se conozcan, peor el asunto. La falta de paciencia, la falta de dominio propio. El tema de hace 8 días, el coraje, el enojo, explota, es como un volcán, ¿no? Y echando lava, la infidelidad, el egoísmo, el narcisismo, la soberbia que vemos en los demás, su deseo de tener el control, el poder, el dominio, la vanidad, de lucir bien, de verse bien, su falta de amor, su falta de consideración, su falta de simpatía, sus luchas en cuanto al materialismo, la codicia, la concupiscencia, la autoidolatría, los ídolos del corazón, que vemos al mirarnos a nosotros mismos en el espejo. Eso es lo que vemos. Una parte de este paquete está en cada uno de nosotros. Y Cristo, hablando de qué tan difícil es la aflicción para mortificar o hacer morir estas cosas en nuestras vidas, Cristo, la ilustración de cortar la mano, de sacar el ojo en Mateo 5. Pablo, en repetidas ocasiones, la ilustración de crucifixión. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos, con sus afectos, con sus pasiones. Lo difícil de este proceso de hacer morir los restos y remanentes del pecado en nosotros. Y el hecho de que esto es una lucha cotidiana, con debilidades, con tendencias pecaminosas, sin hablar del enemigo, sin hablar del diablo, sin hablar del mundo. Sin hablar de la tentación, la seducción del mundo. Y para lograr esto en nosotros, prueba tras prueba, aflicción tras aflicción. Cuanto más, para muchos hoy en día, esto lo voy a quitar, tan solo lo menciono, lo vamos a ver próximamente. Cuanto más la vocación, la chamba, el trabajo, lo vimos en uno de los estudios sobre lo que hacemos en nuestra vida, pero cuán grande la aflicción, cuán grande la prueba, si tu empleo es inestable, si tu empleo es eventual, si tus ingresos son inciertos, si no te alcanzan, si no son suficientes, si limitaciones y pueden ser capacidades limitadas, físicas o mentales en lo que es tu vida, ponen un límite sobre tus ingresos. Lo que puedes ganar, en lo que puedes trabajar. Qué tan grande la aflicción y la insatisfacción, la inseguridad, la preocupación, la ansiedad. Y cuántas personas su trabajo es difícil. Su trabajo, su chamba es algo tan pesado, tan aburrido, tan desagradable. Están constantemente luchando y la aflicción es su descontento, insatisfechos con su empleo, con sus... Hoy en día estamos frente a una situación que si Dios no interviene en el asunto, y esto depende en gran medida de la economía en los Estados Unidos. Para los que no quieren entender, el 85% de las exportaciones mexicanas van al norte. Y si no se levanta la economía en la Unión Americana, jamás se va a levantar en este país. El turismo está muerto, el petróleo es un hoyo total, de pérdida tras pérdida tras pérdida. Las remesas, 30% de la población depende de estas, en algún sentido, remesas. Pero si no hay chamba en el extranjero, ¿cómo va a haber más remesas? Hagan ustedes su lista. Nosotros vimos así llegando a San Luis Potosí, las carreteras llenas de camiones, el jueves en el viaje de regreso, y a mí me dio una gran sorpresa, porque venían de ambos lados, ¿no? Y la esperanza de levantar la economía, pero si esto no se logra,
Es la mitad de la gente que se va a quedar sin empleo en este país. Es la mitad de la gente cuyo trabajo es cotidiano, viven al día o a la semana. ¿Cuán grande será la aflicción? Sin hablar, el último punto aquí es este, de las aflicciones en nuestras relaciones interpersonales, otro tema que hemos visto hace poco. Y el hecho de que en nuestras relaciones con otras personas hay muchas aflicciones. Hay muchísimas pruebas. Muchísimo dolor incluso. Y la lista aquí es interminable. Íbamos a analizar esto, pero no tiene caso ahora. Tan solo comento lo siguiente. Hay muchas cosas que suceden en las relaciones que tenemos los unos con los otros. Y cuando una persona se vuelve en contra de nosotros o se convierte en nuestro enemigo, peor aún, o cuando un ex amigo ahora anda abiertamente declarándonos la guerra porque se ha convertido en nuestro enemigo, ¿cuán grande puede ser la aflicción? O estas personas que motivadas por el orgullo y la soberbia, sus prejuicios o su propio ego, y estas personas prepotentes que nos hacen cosas a propósito, nos perjudican a propósito, nos quieren hacer daño y lo logran, nos ocasionan cuántas aflicciones, personas de este índole. Es un gran tema porque hay un análisis de diferentes tipos de personas que hacen esto. Lo vamos a dejar, pero tan solo lo digo así, personas de un carácter tan desagradable, insoportable, y tenemos que trabajar con esas personas. Tenemos que vivir a un lado de esas personas. Son nuestros vecinos, son compañeros de trabajo, peor si son miembros de nuestra familia. Su carácter ofensivo, desagradable, insoportable, cuán grande la aflicción. Peor aún, si son creyentes, personas que se identifican como creyentes, personas que dicen ser discípulos, dicen ser seguidores del maestro, pero son de este carácter y en cada iglesia es la mezcolanza de las personas las menos indicadas y personas así, en cada congregación, personas conflictivas, personas soberbias, personas egoístas. Y la lista aquí es interminable. ¿Cuánto más en la pareja? ¿Cuánto más en el matrimonio? Y así lo dejo. La aflicción que surge de la relación que tenemos con otras personas, miembros de la familia, algún pariente. Y cuando miramos al Nuevo Testamento vemos todo este paquete en la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas personas desagradables? ¿Cuántas personas, un Judas real o potencial, mirándole y diciéndole mentiras en su cara a nuestro Señor Jesús y sus mismos discípulos, ¿no? Abandonándolo a la última hora? ¿Cuánto vemos? Lo vemos constantemente en los 4 evangelios, lo mismo en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué tan frecuentemente afligido Pablo? Porque lo andaban falsamente acusando, falsamente criticando, ¿no? Y chismeando. Este hombre es un impostor, es un hipócrita, es un farsante, es un engañador. El gran apóstol Pablo. Y la mayor parte de sus aflicciones, fuera del contexto de persecución física y violencia en contra de su cuerpo, todo lo que vemos en sus epístolas, en comentarios personales de esta índole, nombrando a personas que se volvieron enemigos de él y del evangelio, en un contexto cristiano. Entonces ahí dejo el bosquejo. Hay más, pero lo dejo.
Estoy incluso moviendo algunos apuntes aquí que vamos a dejar fuera. Ahora, para aterrizar y terminar con esto. Lo que hemos escuchado es suficiente para ahora hacer una lista de conclusiones, ¿no? Y la primera conclusión a la luz de lo anterior es lo siguiente. Lo que sabemos es que Dios tiene propósitos múltiples en todo esto. Ya lo hemos estado diciendo. Dios quiere mostrar lo que hay en nosotros, quiere que lo veamos y utiliza la aflicción, utiliza la crisis, utiliza la pandemia para mostrarlo. Si llegamos al punto en que hay personas que dicen jamás vuelvo a la iglesia, vamos a concluir, estas personas nunca estuvieron en la iglesia desde un principio. Lo vamos a ver así, no lo van a poder ocultar. Lo que hay en nosotros se manifiesta a través de estas cosas. Y Dios nos quiere enseñar la verdad acerca de nosotros. El propósito es de corregirnos, de ayudarnos a ver lo que hay en nosotros y ayudarnos, ¿no?, a cambiar. Eso es tan obvio, es tan sencillo. Y lo sigo diciendo. Dios obra a través de estas aflicciones propósitos múltiples. Y hay muchísimo aquí que estoy dejando fuera, pero hay que entenderlo. Tú y yo no tenemos tan solo una pequeña idea de lo que pasa en la vida de otras personas. Pero Dios sabe todo. Y el mismo que aguanta todo lo que acabamos de resumir, todas las debilidades, todos los defectos, ¿no? Dios obra para santificar y cambiar a cada creyente. Y lo que a mí me fascina tanto acerca de la pandemia es lo que comenté al principio. Nadie está libre, nadie está exento, nadie está fuera de este asunto. Los propósitos múltiples que Dios está logrando están por todas partes. Lo que vimos al principio, lo que Dios está obrando a través de las aflicciones, paciencia, ¿no? Lo vimos en la lectura en Santiago 1, de igual manera como en Santiago 5, lo vimos en los textos, ¿no? El proceso de madurar en Santiago 1, en el versículo 5, esta palabra completar, perfeccionar, para que seamos maduros sin faltar, es la plena madurez, cabales, es enteros, completos, sin faltar en ningún detalle. Eso es lo que Dios está obrando. Y lo está obrando en la vida de cada creyente. Lo sigo diciendo. La fórmula, la más sencilla fórmula para entender cómo esto funciona es lo siguiente. Dios está fortaleciendo, incrementando, aumentando y fortaleciendo todo lo bueno que hay en nosotros. Nos está madurando en ese sentido, y podríamos discutir esto desde la perspectiva de que la inmadurez es el pecado más grave en la vida cristiana de todos. Al no madurar, no estamos creciendo, estamos pecando incluso, al no crecer, al no avanzar, al quedarnos así, ¿no?, estancados. Dios tiene que intervenir con la crisis. Dios tiene que obligarnos a madurar. Las etapas, ¿no? Infante, bebé, niño, joven, adolescente, adulto, maduro y por fin ancianito. Estas palabras las encontramos, las etapas en la vida cristiana que corresponden a la vida humana, pero en sentido espiritual. Estamos en ese proceso y Dios está fomentando, incrementando el bien y nos está obligando a acabar con el mal. Y las aflicciones son el instrumento que Dios usa para obligarnos a ver la realidad. Ahora, buscan en nuestro texto que vimos en la entrada al principio, en 1 de Pedro 5, vean este texto que resume todo lo anterior. Veámoslo así, 1 de Pedro 5, ¿ya lo tienen? Este texto lo vimos en la introducción, el Dios de toda gracia.
gracia transformadora, gracia santificadora, gracia para el momento oportuno, gracia para la crisis. Es una fórmula tan importante, es toda forma de ayuda, de poder y gracia. Es Él quien nos ha llamado a su gloria eterna. Esa gracia nos está transformando. Después de que hubieras un poco de tiempo, y esto es la duración de nuestras vidas en este mundo, es un poquito lapso de tiempo. A la luz de la eternidad son unos minutos, la duración de la vida, más como si fueran unos segundos. Y las 4 cosas: completar, madurar, perfeccionar. Pide esto después de que hubieras sufrido aflicción, padecimiento por un tiempo. Completar lo que falta, lo que necesita ser transformado, se va a transformar. Y eso es la meta, de perfeccionarnos, de santificarnos. Y las siguientes palabras son simplemente aspectos de este proceso. La siguiente palabra: confirmar, afirmar, afinanciar, estabilizar, reforzar, hacer sólido, proporcionar fortaleza, firmeza a la persona, confirmando. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado? La persecución puede ser una aflicción que te obliga a afirmar lo que crees, que te obliga a afirmar lo que estás dispuesto a hacer o no, lo que estás dispuesto a sufrir incluso. Un pastor en una mega iglesia en California, en donde los tienen prohibidos a reunirse en presencia en una mega iglesia, y dijo, en una entrevista, dijo, pudieran agarrarme el próximo domingo y llevarme a la cárcel. Y aquí estoy, se ofreció, aquí estoy, que vengan a llevarme a la cárcel. Pero confirmando, afirmando lo que estoy diciendo. Y eso es lo que las pruebas y aflicciones hacen. Demuestran los que están firmes y los que no están firmes. Y la próxima palabra, vean, escuchen, fortalecer, corroborar en la versión antigua. Y esta palabra habla de llenarnos de poder y fuerza. Es cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es la gracia, ¿no?, que Dios proporciona para superar cualquier debilidad en nosotros. Nos llenas la llenura, la plenitud del Espíritu, las cosas caminando sobre el agua que no puedes hacer sin ese poder, sin esa fuerza, sin esa ayuda, todo el paquete. Y la última palabra, establezca, se traduce echar cimiento. Vean, cementar, fundamentar, asentar. Y la idea es, estás construyendo, es el tema de la arquitectura, y somos arquitectos construyendo una vida cristiana, y sobre la palabra, cuál es el fundamento, sobre la verdad, cuál es el cimiento, sobre las promesas, sobre Dios, su carácter, su amor. Estamos construyendo nuestras vidas en base a su bondad, su fidelidad, su gracia, su misericordia para con nosotros. Estamos siendo establecidos. Y esto sucede al final del proceso. Al salir de la crisis, en teoría, salimos establecidos, cementados, fundamentados, fortalecidos, perfeccionados, madurados, todo el paquete está en la mira. Ahora, ahí nuestro tema. Ahora, para concluir, lo que vamos a hacer es, viendo que hacia esta meta nos está moviendo Dios en las aflicciones, ahora vamos a terminar con lo siguiente. Y este tema que voy a mencionar aquí y nos sirve para ilustrar lo que sucede. Al aplicar esto a nosotros mismos, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente: estamos metiendo de por medio en el tema de las aflicciones el tema de las pérdidas. Escuchen bien, el tema de las pérdidas que conocemos entra aquí, porque en alguna forma las pérdidas son una parte de las aflicciones, o las aflicciones resultan en pérdidas, como sea. Los temas son iguales para efectos prácticos. Y lo que sabemos es lo siguiente: sufrimos aflicciones a lo largo de nuestra peregrinación por este mundo, pero ahora ven cómo en la aplicación se amplía el argumento.
Porque estas pérdidas que toman distintas formas para los inconversos son advertencias. Son advertencias acerca de la pérdida de su alma. Son advertencias acerca del fin hacia donde van. La perdición de su alma está frente a sus ojos. En cada pérdida, grande o pequeña, Dios les está avisando, Dios les está advirtiendo acerca de lo que vendrá a ser el fin de su peregrinación por este mundo. Y les está diciendo lo siguiente: la vida les ha sido prestado por un tiempo. Incluso sus almas no se pertenecen a sí mismas, ninguna de estas personas inconversas. Están en las manos de Dios. Y Dios obra continuamente a través de aflicciones y pérdidas para que lo comprendan. En su salud, en su situación económica, en relación con sus pertenencias materiales, en relación con sus facultades y habilidades, en relación con sus seres queridos y su familia. La lista es interminable. Van a sufrir aflicciones y pérdidas a lo largo de su peregrinación por este mundo, y Dios les está hablando, sean accidentes, sean tragedias, sean guerras, sean colapsos económicos, sean terremotos, huracanes, fenómenos naturales, sean pandemias. Dios les está hablando de este mismo punto, de que su vida les ha sido prestada por un tiempo. Y si no se han asegurado, ¿no?, de su propia salvación, entonces van a sufrir la pérdida total, la pérdida de su alma. Y esto es lo que Dios está haciendo constantemente en la vida de cada persona inconversa. Y los argumentos aquí son muchos, los tengo que resumir en la siguiente manera. A lo largo de su peregrinación por este mundo van en medio de crisis tras crisis tras crisis, van perdiendo cosas. Y la primera cosa que van a perder es la posición que han ocupado a lo largo de la mayor parte de su vida adulta. Llegarán al momento de perder esa posición. Como padre, como madre, como profesor, como sea la vocación, la que fuera, pierdan el puesto, la influencia y todo lo que este paquete les proporcionaba. Es una gran pérdida. Antes de llegar a la tumba, sufren esa pérdida y no entiendan lo que Dios les está advirtiendo. Y así van las pérdidas. Van perdiendo una tras otra cosa, culminándose en su salud, culminándose en su autoconfianza, culminándose en la pérdida de todo lo que ha sido su vida y su mundo. En la medida en que se acercan a la tumba, esto es lo que está pasando. Y la mayoría de estas personas ven lo que sucede. Llegan un momento en donde pierden toda motivación para vivir. A ese punto, habiendo construido su vida sobre la arena, llegan al momento en que ni siquiera quieren seguir vivos y prefieren morir, creyendo que esto les va a ayudar a librarse de sus aflicciones. Pero la verdad, como lo estamos diciendo, como nuestro Señor Jesús lo decía, ¿no?, es muy diferente de lo que estas personas quieren entender. Y cuando ya lo comprendan, será demasiado tarde para cambiar su destino. Pero ahora lo que nos interesa aquí es lo siguiente. En la medida en que esto pasa en la vida de una persona inconversa, sus formas de reaccionar nos ayudan mucho a aplicar este asunto. Porque hay una larga lista de reacciones que vemos ante estas aflicciones. Algunas de esas reacciones las conocemos, las hemos estado comentando a lo largo del sermón, pero ahora vamos a encaminarnos en la lista de aplicaciones a este punto. Hay personas que reaccionan ante las aflicciones o las pruebas o las pérdidas y ven cómo reaccionan con parálisis. Se quedan paralizadas. ¿Qué es esto? Estas personas pierden la capacidad de reaccionar. Pierden en un momento dado incluso la reacción de pensar. Se quedan congeladas. No simplemente estancadas. Es como la persona aquí
aplanándose, ¿no? No subiendo, no creciendo, se queda por un tiempo, parece que con un tipo de parálisis, pero hay muchas personas así en conversas y su parálisis es total. Así, lo vemos. ¿Qué quiere decir esto? Nunca más van a cambiar. Nunca más van a responder a lo que está pasando. Se convierten en un tipo de zombie aquí en la tierra. Hay otras personas, vean, su reacción es de aislarse, apartarse, encerrarse frente a la crisis, frente a la aflicción. Eso es una parte de lo que estamos viviendo y hay un gran peligro en esto. Muchas personas reaccionan así. Estamos hablando en una forma genérica aquí. Las personas que llegan a cierto punto en su vida y comienzan a apartarse, a aislarse. Hay una táctica del diablo que es la siguiente. La vemos en el reino animal, lo vemos con el león, con el tigre, con el depredador, buscando a su presa, apartar a su presa de los demás, aislar con el fin de atacar y destruir a la persona. Y hay cantidad de personas que responden ante sus aflicciones y pruebas aislándose, apartándose, y se convierten en presa fácil para el enemigo de sus almas. La reacción de apartarse es equivocada, de igual manera como paralizarse, pero lo vemos por todos lados. Hay otras personas que entran en una etapa de tremenda confusión. Tremenda confusión. Y esto va por diferentes caminos. Hay personas que frente a la aflicción que está pasando en su vida están tan confundidas que prefieren, escuchen, vivir en un mundo de fantasía. Es el escapismo. Hay cantidad de personas que se la han pasado 4 meses frente a la tele, frente al mundo del internet, frente a su serie favorita, ¿no? La miniserie en cualquier medio de comunicación. ¿Se han escapado? No. Estas personas están confundidas, totalmente perdidas. Sí. Porque se han vuelto incapaces de vivir en el mundo real. Su único refugio es de perderse en un mundo que no es ni siquiera real. Su telenovela, estas gentes, no, están perdidas estas gentes en el mundo de sus telenovelas. O las redes sociales, como sea, es lo mismo. Otras personas escuchan, frente a este paquete, otras personas, escuchan lo que sucede, cometen gravísimos errores, toman decisiones equivocadas, que tan solo sirven para empeorar la crisis, que tan solo sirven para prolongar la aflicción. Toman decisiones que acabarán arruinando sus vidas. Es increíble, me voy a tal lado, ¿no? Me voy a, y la lista desde personas que dicen, voy a tal lado, voy a cambiar, hasta me voy a divorciar, ¿no? La lista es interminable de errores, equivocaciones que las personas cometan frente a la crisis, frente a la aflicción, no reaccionan correctamente. Y lo vimos hace 8 días. Hay una muchedumbre de personas que terminan bien enojadas, en su victimización más que furiosas, y están echando la culpa a todos, al gobierno, a los médicos, la lista es interminable. Y así. ¿Qué es lo que estamos resumiendo con esta lista? Estamos mostrando cómo la mayoría de la gente reacciona en la carne ante sus aflicciones. Con enojo, con amargura, con frustración, con resentimiento. Y están tan solo asegurando que las cosas irán, que vayan de mal en peor. Eso es lo que están asegurando, nada más. Están asegurando su propia catástrofe. La están garantizando. Nosotros lo entendemos. Las reacciones que estamos resumiendo aquí a grandes rasgos, las vemos por todas partes. Y el punto es lo siguiente. Ninguna de estas personas quiere ver lo que señalábamos al principio aquí en la conclusión, en la aplicación.
no quieren ver la mano de Dios en el asunto. No la quieren ver. Ahora busquen en Pedro y vamos a terminar. No quieren ver su mano correctiva, amorosa, disciplinaria, bondadosa, obrando en sus vidas, aunque sea como una advertencia. No quieren entender que Dios les está llamando la atención para que cambien, para que se arrepienten en muchos casos. Están mirando las cosas desde la perspectiva de la carne. Ahora, para concluir, y la última aplicación es esta, es 1 de Pedro 5. ¿Ya lo tienen? Este texto lo vimos al principio. Y es el versículo 6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y el argumento es que humillándonos a su debido tiempo, nos librará de la aflicción, nos librará de la crisis. Y luego dice, mientras tanto, echando toda vuestra solicitud sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, de nosotros. Con esto llegamos a concluir y vean lo que este texto dice. Al ver la mano de Dios en nuestras aflicciones, como lo hemos visto en este sermón, escuchen bien, la primera cosa que debemos hacer es lo que el texto dice, humillarnos. Humillarnos. El texto es de muchísima ayuda, porque humillarnos quiere decir mucho. Y comienza con lo más sencillo. No debemos pelear contra Dios en medio de la aflicción. No debemos pelearnos con nuestro Creador. Hemos sido afligidos, lo vimos en el capítulo anterior, en el 4:19, según su voluntad. Pelear en contra de Él, lo que los inconversos hacen es pelean, no reconocen la mano de Dios y luego salen peleando en contra de Dios. Y de igual manera, muchos creyentes pretenden resistir, evadir o escapar de la aflicción sin humillarse, sin que sean humillados. Y el texto dice, no, lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos. Y hay que entender lo siguiente, tú puedes ir a cualquier lugar en el mundo en donde la pandemia ha hecho un impacto y lo que ves por todos lados es gente humillada, desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, desde políticos famosos y ricos, poderosos, hasta los pobres en la calle. Todos humillados por la pandemia. Y eso es lo que Dios hace en estas cosas. Pero el texto es un mandato, es una orden divina, es la forma imperativa. Hay que humillarnos, ¿no? Hay que humillarnos voluntariamente, individualmente, personalmente. Tenemos que humillarnos frente al Dios que nos está afligiendo. Esa es la orden divina y es la única forma para responder correctamente. Escuchen, hay una lista tremenda de ejemplos de esto en la Biblia. Cuando Elí escuchó de la boca de Samuel un mensaje en su contra, un mensaje en contra de su familia, un mensaje en contra de sus hijos rebeldes, respondió diciendo, Jehová es. Haga lo que bien le parezca, haga lo que bien le pareciere. Y el mensaje de juicio pronunciado en su contra resultó en este lenguaje. Esto es la mano de Dios, va a matar a mis hijos por su pecado, haga lo que bien le parezca. Y eso es nuestro punto aquí. En vez de pelear, en vez de resistir, en vez de tratar de escapar, tenemos que humillarnos. Ejemplos, enmudecí, me he quedado mudo. La palabra aquí es la boca del salmista en el Salmo 39. No abrí mi boca porque tú lo hiciste. No abrí mi boca. ¿Qué es esto? Dejó de quejarse, dejó de defenderse, se humilló, se sometió, cerró su boca y aceptó lo que Dios estaba haciendo porque tú lo hiciste, porque tú lo estás haciendo. Por eso me quedo mudo. Ni tengo una palabra para decir en contra de lo que estás haciendo. ¿Qué es esto?
tenemos que humillarnos en esta forma. Y esto quiere decir que someternos a las aflicciones y sus consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Someternos a la prueba, someternos a la pérdida, someternos a la aflicción con sus consecuencias. ¿Qué es esto? Habrá consecuencias. Las pérdidas son consecuencias. Las aflicciones, ¿no?, traen esas consecuencias. Y la sumisión a las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos está mostrando su mano poderosa, y si nosotros no estamos dispuestos a sufrir las consecuencias de la aflicción, tan solo se van a empeorar las cosas. Es como un niño, le estás dando en la disciplina, le estás, voy a decir, les estás dando golpes, simbólicamente, metafóricamente hablando. Y si te resiste, si no se somete, si dice yo no acepto que esta disciplina es la consecuencia de lo que tú ves que anda mal en mí, no lo voy a aceptar, entonces tú le vas a dar más golpes, ¿no? Si se queda ahí quejándose, murmurando o en rebeldía en contra tuya, le vas a disciplinar más, ¿no?, en una forma más severa. Y eso es lo que sucede con muchas personas. Y la pregunta aquí apunta en el texto: ¿quién se endureció en contra de él y le fue bien? Apunta en el texto, es el libro de Job, el capítulo 9, el versículo 4. ¿Quién le ha desafiado a Dios endureciéndose y le fue bien? Y no sufrió más daños, la traducción moderna. ¿Quién puede endurecerse en contra de las aflicciones que Dios está obrando en su vida y luego salir bien librado? Nadie. ¿Quién se endureció en contra de él? No. Lo que la palabra dice, endurecerse. No, lo que tenemos que hacer es doblegarnos y humillarnos. Los que no quieren ceder, los que no quieren doblegarse, los que no quieren humillarse, escuchen, y con esto vamos a concluir, tendrán que hacerlo. Tendrán que humillarse. Tendrán que ceder. Es cuestión de tiempo. Se van a someter, se van a doblegar. Es tan solo cuestión de tiempo. Las cosas no se van a mejorar, tan solo se van a empeorar en la vida de cada persona. Imagínense una persona que haya sido advertida por Dios en medio de esta pandemia, contagiándose del COVID, internándose. Luego le dieron oxígeno, no funcionó. Luego le entubaron y después de luchar 2-3 semanas salió librado y nunca buscó a Dios. Nunca buscó a Dios. Nunca se humilló bajo la poderosa mano de Dios. No, sino que sigue con la misma actitud de rebeldía. ¿Saldrá librado? ¿No se va a doblegar nunca? Les pregunto. Así. Ahora, para los creyentes, la aplicación final aquí es aún más fuerte. Porque nosotros entendemos que nosotros merecemos lo mismo. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, que nunca decayeron sus misericordias, que son nuevas cada mañana. El texto de Lamentaciones 3. ¿Qué es esto? Conozco, Jehová, que tus juicios y tu justicia y tu fidelidad para conmigo son verdad. Y el texto en el Salmo 119 dice que en tu fidelidad me has afligido, me afligiste. Y el punto es, los creyentes reconocemos que nosotros no somos diferentes de los demás y que merecemos lo mismo, o pudiera ser en un momento dado algo peor, pero no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades.
No nos has castigado en conformidad con lo que merecemos, conforme a nuestros méritos, no nos has tratado. Conforme a nuestras maldades, ni siquiera. Nuestros pecados merecen el mismo juicio, merecen el mismo castigo del infierno, pero puesto que Cristo ha sufrido el infierno en nuestro lugar y ha sufrido, ¿no? Todo lo que tú y yo deberíamos haber sufrido, todos los tratos de Dios para con nosotros son leves. Todos sus tratos, en comparación con la perdición, en comparación con nuestros méritos, son ligeros. Son tan ligeros como para no ser nada. Después de un pequeño lapso de tiempo, habiendo sido afligidos, iremos a la gloria, iremos a su presencia. Y eso es lo que hemos de contemplar, eso es lo que hemos de aprender. La forma correcta para ver y entender todo esto es humillándonos. Esto quiere decir que hay que dejar de defendernos, dejar de proteger nuestra imagen, dejar de pensar que esto no debería sucederme a mí. No, la verdad es que peores cosas deberían de sucederte a ti y a mí. No, hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, gloriándonos en Cristo, gloriándonos en su gracia, gloriándonos en su misericordia. Y esto quiere decir que en el mismo texto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Es el texto anterior. Esto es lo que sucede en la vida de cada creyente en el momento de su conversión. Somos obligados a vernos, a humillarnos, a arrepentirnos, pero este proceso continúa. Este proceso no se acaba así. La humillación es continua. La resistencia a nuestra soberbia de parte de Dios es continua. Es increíble ver a creyentes, todos, con esto concluyo, hemos luchado a lo largo de nuestras vidas con esta soberbia, con esta vanagloria, y Dios no puede conceder muchas bendiciones a una persona soberbia, no puede conceder la salvación a ninguna persona. Tiene que humillarnos. El texto para terminar es 3 de Juan. Vean el texto, por favor. Dios, después de ver así un creyente que ha luchado así y ya en su lecho de muerte, ya lo encontramos ahí, preparándose para partir de este mundo, ¿no? Y lo que vemos es lo que sucedió al principio de su peregrinación hacia el cielo. Lo vemos más que humillado, lo vemos más que humillado. Lo vemos transformado, reconociendo que tan solo, es 3 de Juan el texto, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y tan solo por su gracia he sido obligado a ver mi pecado, mi necesidad, y tan solo por la cruz de Cristo, todas mis aflicciones han sido leves. A lo largo de mi vida, tan leves, no he recibido lo que merezco, porque Cristo me ha librado del mal de mis aflicciones y las ha encaminado a bien a lo largo de mi vida. Y en la medida en que esta persona, aunque luchaba, como lo acabo de decir, con sus defectos, con sus debilidades y su misma soberbia, ya no le vemos así en su lecho de muerte. Y lo que Dios estaba obrando se logró. Entonces, termino con este texto. ¿Ya lo tienen? Y ya. Es 3 de Juan. Todo lo que hemos escuchado el día de hoy para los creyentes está aquí, en este tan discutido texto. ¿Lo tienen? Es al anciano, al muy amado Gaio, mucho debate sobre su identidad, al cual escribe a este Gaio, el apóstol Juan, un amigo, un compañero en la obra de Dios, evidentemente muchos creen ministro y obrero en aquel entonces, al cual yo amo en la verdad. Así, la introducción es el
la epístola de un solo capítulo en nuestras Biblias, la tercera epístola del apóstol Juan, el amado Juan. Y el texto, para concluir todo el tema, aquí está. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ven el deseo. Te amo, ¿no? En la verdad, hermano. Te escribo a mi hermano amado, y en el prefacio o la introducción a mi pequeña epístola tengo más que decirte. Cuando llego te lo voy a decir, pero en breve te escribo, y la primera cosa que quiero que sepas es que estoy orando por ti. Estoy invocando la bendición de Dios sobre tu vida, y le estoy pidiendo a Dios que tú seas prosperado en todas las cosas. Y agrega, así como entre paréntesis lo digo, y que tengas salud. Y los que creen en el Evangelio de prosperidad y creen que la salud es algo garantizado para los creyentes, de inmediato cierran sus Biblias, cortan la lectura, pronuncian la bendición apostólica y se van del culto. Pero vamos a seguir leyendo para terminar. Vean lo que dicen. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, incluso, aquí vean lo que estamos metiendo, en tus aflicciones. El hermano lo está metiendo en el texto y no se encuentra así, pero lo estoy metiendo, vean, lo estoy poniendo ahí con letras invisibles, ¿no? En todas las cosas incluye sus aflicciones. Que tus aflicciones sean para tu prosperidad. Sí. ¿Cuál tipo de prosperidad? La prosperidad aquí es espiritual. Y que tengas salud. Pero es lo mismo. Esto rebasa la salud física. Es la salud del alma. Es la salud en cuanto a la transformación y tu peregrinación hacia el cielo. Y sean aflicciones, pruebas o luchas, incluso persecución, todas las cosas que sean encaminadas para tu prosperidad. Vean, y para la salud física de tu cuerpo. Claro que sí, la salud física de tu cuerpo. Pero termina diciendo, así como, tal como, en la medida como, en la manera como tu alma está en prosperidad. En la medida en que tu alma prospera, en la medida en que estás avanzando y prosperando en tu alma espiritualmente, deseo que seas prosperado en las demás cosas, y aún deseo en la misma medida que tengas salud. Y hay un mundo de argumentos en este texto que confirman lo que hemos escuchado. Y el mundo de argumentos va por este camino. Primero, escuchan, este es el texto que enseña que Dios no te va a prosperar y no te va a dar salud a lo largo de tu peregrinación por este mundo, ¿no? Salvo en la medida, tan solo en la medida en que prospera tu alma. Esto es la persona cuyo éxito rebasa su santificación. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Esto es lo que está aquí. En la medida en que prospere espiritualmente, la prosperidad en todo lo demás no le hará daño. En la medida en que no prospere espiritualmente, la prosperidad en las demás cosas le hará mucho daño. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero aún más, hay un mundo de argumentos y el tiempo se nos acabó. Pero vean otro argumento aquí. Es en la medida en que estas cosas, todas las cosas en el mundo de las aflicciones nos prosperan espiritualmente.
Entonces, estamos reaccionando correctamente. ¿Y cuántas personas han pasado ya 4 meses de pandemia y no han prosperado espiritualmente? ¿Cuántos creyentes han desaprovechado el tiempo y han desperdiciado la aflicción de la pandemia? Porque no han crecido, no han prosperado espiritualmente y piensan que Dios tiene que acabar con esto mañana y se prolonga más. O Dios tiene que librarme a mí de esto ahora y se prolonga más. Porque lo que está de por medio es la verdadera prosperidad de nuestras almas. Y termino diciéndolo así, hermanos y hermanas, este tema se alargó un poco, pero no es diferente de lo que hemos escuchado muchas veces. Y para cada uno de nosotros la pregunta es, ¿hasta cuál punto hemos sacado provecho de esto? ¿O hasta cuál punto ha sido un gran desperdicio? ¿Como 4 meses perdidos? ¿Como 4 meses borrados del mapa? ¿No? ¿O como 4 meses de aflicción sin propósito, sin ganancia? Y hay que decirlo, los creyentes sacan ganancias de sus aflicciones. Ese tema no lo vimos, el tiempo se nos acabó. Los creyentes sacan gran provecho de sus aflicciones. Y esto terminará en una forma gloriosa para cada creyente que aprenda la lección. Saldremos de esto mirando hacia atrás y veremos que Dios obró grandemente cambios en nosotros, en nuestra personalidad. Dios logró grandes propósitos de verdadera prosperidad en nosotros. Padre, te damos las gracias por habernos reunido, por habernos permitido dedicar todo un sermón a este tema. Te pedimos que tus propósitos se logren en cada uno de nosotros a través de esta aflicción, la que seguimos padeciendo, la pandemia que está afectando todas las personas que viven en este país y especialmente todos los creyentes y todas las iglesias. Te pedimos que seamos grandemente beneficiados, prosperados a través de esto, que sea un gran beneficio, de gran provecho en la vida de cada creyente. Por los que no te conocen, te pedimos para que puedan ver cómo han desperdiciado esta advertencia. Una pandemia que pone en peligro sus propias vidas. Lo han desperdiciado porque no han sido humillados, no se han arrepentido de sus pecados, no han creído en Cristo. Y el hecho de haber vivido esta pandemia habrá sido en vano. Y las cosas no se van a mejorar, aún librándose de la pandemia. Se van a acercar cada día más al infierno, al fin, en donde van a perder sus almas. Y por estas personas te pedimos, para que por tu gracia puedan arrepentirse y acudir a Cristo. Y todo esto en su nombre. Amén.